Bienvenidos al estudio de la Escuela Sabática con el Instituto Ministerial de Investigación. Les saludamos desde el estado de la Florida, de la ciudad de Seffner, donde este fin de semana vamos a tener un lindo congreso de la Asociación Sureste de la Unión Americana. A mi mano derecha está mi querido colega y amigo, el pastor Pablo Ungar, que es el presidente de la división norteamericana Caribe y también el director del Departamento de Evangelismo. Bienvenida. Muchas gracias. En nuestro estudio también hoy está mi querida mamá y te damos un cordial saludo. Gracias. El título es Ceñidos de la Verdad. Ceñidos de la Verdad es la lección para el sábado 28 de julio del año 2018. Vamos a orar primero para pedir la compañía del Santo Espíritu. Pastor, a ver si nos dirige en oración. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, venimos a ti. Te damos gracias porque tú nos das la oportunidad de estudiar un capítulo más de tu palabra y en manera especial ver unos elementos importantes en la armadura del cristiano. Señor, bendícenos al estudiar, ilumínanos con tu Espíritu Santo y bendice a aquellos que escucharán esta lección también a través del internet. Protégenos del mal, Señor, y danos victorias. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Yo soy vuestro servidor, el pastor Idel Suárez Moleiro. Y leemos aquí que el cristiano genuino protege la verdad cuidadosamente, reconociendo que es más preciosa que el oro. El oro siempre ha valido mucho a través de los tiempos, pero la verdad es más importante para nosotros. Así como la gente entra en las minas y busca el oro y la plata, nosotros debemos indagar en la palabra de Dios por el verdadero oro del amor y de la fe que está reflejada en la palabra escrita y en la palabra viva de Cristo Jesús. La Biblia revela la verdad. La primera pregunta dice: ¿qué debe hacer el soldado cristiano para vestirse de la armadura espiritual e ir a la batalla? Tengamos en bien, debemos hacer hincapié, porque aunque estamos estudiando de una batalla y de soldados, se refiere a una batalla espiritual y de soldados espirituales, porque nosotros somos pacifistas, así como fue Jesús el príncipe de la paz. Díganos, pastor. Bueno, tenemos aquí otra vez la importancia de la verdad. La verdad ha sido comparada en las Escrituras con diferentes ilustraciones. Tenemos el texto de Pablo en Timoteo, que la verdad es como una columna, como una fortaleza. También se coloca la verdad, que Jesús es la verdad. Pero aquí nos coloca, y está unido a los otros elementos también, que tenemos que ceñir nuestros lomos con la verdad. Leía un artículo hace un tiempo donde mencionaba que la ropa de los israelitas era una ropa bastante suelta, y para poder realizar los trabajos agrícolas o para poder, cuando tenían que hacer sus viajes, tenían que ponerse los cintos para poder estar de una forma más apropiada para realizar el trabajo. Y tal cual lo coloca aquí también en la ilustración. Dice aquí: estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad. Estamos con el contexto que trabajamos una guerra espiritual, tenemos que seguir adelante y necesitamos la verdad para poder estar preparados para reaccionar. Y también coloca aquí en la nota, y dice: la Biblia es el arsenal donde podemos equiparnos para la lucha. Nuestros lomos deben estar ceñidos con la verdad. Hemos de abrirnos camino a través de las obstrucciones y enredos del pecado. Entonces, ¿para qué necesitamos el cinto de la verdad? O colocarnos ese cinto de la verdad, es para poder estar listos, para poder avanzar en medio de las dificultades que se nos enfrentan y poder defendernos con un escrito con una revelación que no se mueve, una revelación que viene de Dios, la verdad de Dios. Así es. La pregunta 2, si seguimos: ¿qué verdad santifica al ser humano? ¿Cuál es la única salvaguardia cuando el enemigo intenta falsificar y destruir la santa palabra de Dios? La verdad que santifica al ser humano es la verdad que está en Cristo, la verdad que está también en la Biblia, porque Jesús dijo: tu palabra es verdad. La palabra inspirada por el Espíritu Santo, que decimos que es la Biblia, que consta del Viejo Testamento y del Nuevo Testamento. Y al estudiar esa verdad que está en la Biblia,
arma nuestra mente, cambia nuestro carácter, nos da esperanza, aumenta nuestra fe, nos ayuda a ser una carta leída abierta al mundo, una revelación de Cristo, un nuevo apocalipsis un mundo que está a punto de perecer. Y la verdad santifica. Santificación significa ser apartado. Somos apartados del mal, somos apartados del pecado, somos apartados del mundo, de la mundanalidad, y somos apartados para Dios, para obras de misericordia. Somos apartados para comunicar la verdad. Si realmente tú quieres conocer la Biblia, tienes que enseñarla. Y cada creyente, cada miembro de nuestra denominación, cada cristiano necesita ser un educador. Necesita ser maestro de la verdad, porque solamente los maestros de la verdad son los que conocen la verdad. No solamente es leerla y conocerla y tratar de vivirla, sino tienes que compartirla. Lo que compartes es realmente tuyo. Y nuestra única salvaguardia es estar junto a Cristo. Si estamos en las manos de Cristo, si nosotros nos entregamos a la justicia de Dios, a la verdad de Dios, a la paz de Dios, a la gracia de Dios, que todo eso está en Cristo Jesús, entonces no vamos a temer nada. El Espíritu Santo nos va a dar la palabra exacta para contestar cuando alguien nos presente una mentira, nos presenta una duda. El Señor nos dará la revelación necesaria para testificar de Él, para su gloria y para no enredarnos en las obras malignas del diablo. Dice la siguiente pregunta: siendo la iglesia pilar y columna de la verdad, ¿qué debe hacer cada creyente para establecer su fe y testimonio en la verdad? ¿Quién lo hace posible? Quiero quizás responder con una pregunta. ¿Sabe el hombre por naturaleza distinguir la verdad del error? No lo sabe. Y es aquí que necesitamos nosotros la guía de Dios. Aquí dice el salmista: muéstrame, oh Jehová, tus caminos, enséñame tus sendas, encamíname a tu verdad y enséñame, porque tú eres el Dios de mi salvación. El testimonio también coloca aquí que nosotros tenemos que tener las credenciales divinas. Hay una diferencia entre el hombre y Dios. Dios todo lo conoce, es omnisapiente, nosotros no. Y necesitamos esa sabiduría de Dios, esas credenciales de Dios. ¿Y dónde la obtenemos? En la palabra de Dios. Pero también aquí coloca algo importante en esta pregunta, y es muchas veces nos decimos: ¿y ahora qué hago? Pero Dios en su misericordia no solamente nos ha dado la palabra de Dios, sino dice aquí en Juan: por cuanto venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Cuán grande es que Dios también nos manda el Espíritu Santo para guiarnos a la verdad y hacernos recordar los principios que tenemos nosotros en la palabra de Dios. Hace unos días una de mis hijas me decía: papá, una de mis compañeras me preguntó sobre mis creencias, y yo le traté de decirle algunas cosas, pero me parecía como que me faltaba algo más. ¿Y qué le puedo decir? ¿Cómo le puedo responder? Entonces le dije: vaya y búscate y anótate los textos más importantes, y entonces se lo entregas a tu compañera para que otra vez pueda repasar los principios bíblicos. Mis queridos hermanos, a veces estamos confiados en la iglesia porque todos tenemos la misma ideología, pero lo más importante es cuando tenemos que dar testimonio de nuestra verdad. Tenemos que nosotros estar parados, como aquí les decía, tenemos que ser esa columna y baluarte de la verdad. Nosotros somos esa iglesia. Y cuando se nos pregunta, tenemos que dar razón de nuestra fe. ¿Y cómo lo haremos? Cuando tenemos tiempo en la comunión con Dios. Cuando la palabra de Dios, que es la verdad, tu palabra es verdad, dice también las Escrituras, vive en nuestra mente, en nuestro corazón, y podemos compartirla vivamente. Que Dios nos ayude, mis queridos hermanos, a poder ser testigos fieles del Señor. Compartir esa verdad. Y cuando no te recuerdes, clama a Dios. Y el Espíritu Santo te guiará para que des la respuesta correcta según la voluntad de Dios. Vamos a la próxima sección. Un conflicto prolongado requiere fortaleza. La pregunta 4 dice: de acuerdo a las Escrituras,
¿quién está ceñido de fortaleza y preparado para la batalla? Nosotros debemos estar fortalecidos de la verdad de Dios, ceñidos de fortaleza. Nosotros necesitamos estar preparados para la verdad en todo momento, en todo lugar. Debemos tener nuestra mente enfocada en Jesús, de que somos sus representantes, de que estamos en un campo de batalla espiritual y el Señor nos ha concedido la oportunidad de vencer, porque luchamos con Cristo. Dice el salmista: Dios es el que me ciñe de poder y quien hace perfecto mi camino. Pues me ceñiste de fuerzas para la pelea. ¿La pelea contra quién? Contra uno mismo, contra el yo, contra la vanidad, contra los frutos de la carne. Debemos luchar contra nosotros mismos. Debemos luchar contra el mundo, la mundanalidad. Debemos reconocer de que no podemos permitir ninguna duda que penetre en nuestra mente. Cuando el diablo viene para tentarnos a dudar de las Escrituras, debemos repasar las profecías, que son como una antorcha segura en lugar oscuro. Debemos repasar la historia, que la historia confirma las predicciones proféticas del pasado. Debemos meditar sobre el testimonio nuestro, la providencia de Dios en nuestra vida, hacer este repaso en nuestra mente. En cada casa yo veo que tienen fotos y que tienen cuadros y que ponen en alto sus medallas. Pues nosotros también tenemos un cuarto, el cuarto de nuestra mente, y debemos colgar ahí la verdad de Dios. Debemos colgar en nuestra mente los recuerdos de la providencia de Dios, la salvación de Dios. Cuando Dios intercede y se preocupa por nuestro bienestar, cuántas veces le hemos orado a Dios por algo y el Señor nos los ha concedido. Quizás deberíamos tener un libro de oraciones y apuntar: este día hice esta oración, y cuando se cumple poner: este día se cumplió esa oración, para fortalecer nuestra fe de realmente que, de acuerdo a las Escrituras, nosotros necesitamos ser la fortaleza de Dios, que Dios vive en nosotros. Somos fuertes solo en Dios. No, separados de Dios, nada podemos hacer. Y no solamente nosotros. Yo sé que muchos han llegado al conocimiento de Dios a través de que una oración que han hecho, y al recibir la respuesta a las oraciones vieron la mano de Dios en sus vidas. Y yo animo a mis hermanos que hagan también esos grupos de oración, donde no solamente oran por nuestras necesidades, sino oramos por la necesidad de aquellos que nos rodean, para que ellos vean también la mano poderosa de Dios, y a través de esas obras de Dios poder llevarles también el mensaje de la palabra de Dios. Dice: a medida que reciban la rica gracia de Dios, difúndanla. Hay que difundir la verdad para que no la perdamos. Vamos a la quinta pregunta. Cuando el conflicto es largo y difícil, ¿qué hace el Señor? ¿Qué hace el Señor? ¿Se pone a dormir? ¿Se va de viaje, como decía Elías, como los otros dioses? Cuando el conflicto se hace largo, nos cansamos. Cuando el conflicto se hace largo, nos ponemos a dudar. Cuando el conflicto se hace largo, no es fácil la lucha. Nos debilitamos. Pero aquí la gran promesa de Dios, y eso le pasa al cristiano. ¿Cuántos cristianos que conocen la verdad, que están en el pueblo de Dios, a veces por situaciones que suceden, se preguntan: ¿y hasta cuándo, Señor? Y también se desanima. Pero el Señor aquí da una promesa muy linda. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen. Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. ¿Por qué les habla a los jóvenes? Porque a veces los jóvenes quieren las cosas rápidas, las soluciones rápidas, y quizás esa requerimiento que es persistencia cuesta y nos desanimamos muy rápido. Mi querido joven, no te desanimes. El Señor está a tu lado. No te apartes en filosofías que son opuestas, la verdad, que son pensamientos de hombre, que muchas veces son el fundamento de universidades, el fundamento también del desarrollo de personas. Pero cuando viene el momento, la decisión, cuando vienen las pruebas, el fundamento es solamente un pensamiento de hombre. Nosotros debemos fundamentarnos en la universidad de la palabra de Dios. Necesitamos fundamentarnos en pensamiento que perdure. ¿Y qué hace Dios cuando nosotros estamos en una dificultad? Bueno, cuando el águila
está aprendiendo a volar, dice que el águila madre viene, lo levanta y lo lleva otra vez a las alturas. Dios fortalece Dios está a nuestro lado. Dios no nos deja solos, como el poema de las huellas, que dice que aunque no lo vemos, Él estuvo ahí lado, nos está cargando. Dios quiere que nosotros subamos sobre la tormenta, como el águila cuando viene la tormenta. No es que no está la tormenta está allí, sigue allí, pero el águila está sobre la tormenta. Si confiamos en Dios, Dios quiere darnos la garantía de que Él traerá la solución en medio de las tormentas de nuestra vida. Dios está allí para fortalecernos, como tú mencionabas. Dios es el que nos ciñe, nosotros nos tenemos que vestirnos, pero la fortaleza viene de Dios, la vestimenta viene de Dios, la fe viene de Dios, y tenemos que aferrarnos a esas promesas y no vacilar, seguir confiados del Señor. Dios estará a nuestro lado. La pregunta 6: ¿qué consejo imparten a cada creyente los apóstoles Pedro y Pablo? El consejo que da Pedro es que debemos ceñir los lomos de nuestra mente, de nuestro entendimiento, que debemos ser sobrios, debemos abstenernos de tomar alcohol, de beber café, de beber té, de usar drogas ilícitas, de fumar. Todas esas cosas alteran nuestra mente. Yo recuerdo un estudio que se hizo en la Universidad de Michigan hace muchos años, que estuvieron indagando sobre la condición de los alcohólicos y les abrieron el cráneo a aquellos que habían donado sus cuerpos a la medicina, y los que eran alcohólicos tenían un cerebro físicamente, literalmente más pequeño, se había encogido, porque el alcohol encoge, reduce la masa, la materia. Y por eso el Señor nos dice que debemos evitar todas aquellas costumbres malsanas que son comunes en el mundo, pero no son comunes en el cielo. En el cielo no se sirve alcohol, en el cielo no hay tabaco, en el cielo no hay drogas ilícitas, y por eso las personas que tienen esas costumbres, y si piensan que van a llegar al cielo, se van a sentir mal, van a decir: ¿dónde está el cigarrillo? Como yo estaba ahora en Londres y me pidieron: señor, usted no tiene una fosforera. Perdone, pero yo no fumo. Cuando entro en Estados Unidos siempre me pregunto: ¿usted trae alcohol, licor? ¿Usted trae cigarro? No, yo no fumo ni tomo, no tengo necesidad para ello. Nuestra alegría está en ser sobrios y no padecer de esa enfisema, de esa tos, no padecer de ese olor tan desagradable que deja el tabaco y que deja el alcohol. Debemos enfatizar eso, porque aunque está en el mundo, y nosotros estamos en el mundo, no podemos participar de esas costumbres del mundo. Y dices, San Pedro, que debemos ser sobrios, que debemos realmente ceñir nuestra mente con la palabra de Dios, debemos fortalecernos. Y dice además: y esperad por completo en la gracia. Debemos esperar, no debemos nunca perder la esperanza. No importa tu condición física, tu condición financiera, tu condición matrimonial, no puedes perder la esperanza. La esperanza es la que nos ayuda a perseverar. Es interesante cuando uno oye los testimonios de los que atravesaron Auschwitz y esos campos de concentración de la Segunda Guerra Mundial. Hay un libro por Viktor Frankl, un psicólogo o psiquiatra, mejor dicho, judío, que dice que cuando él estuvo en ese campo de concentración, lo que lo ayudó a él a perseverar era la esperanza de ver a su familia. Aunque toda su familia murió, pero él no lo sabía. Pero era esa esperanza: los voy a volver a ver. Y he oído lo mismo de aquellos que fueron soldados y puestos en cárceles en Japón durante la Segunda Guerra Mundial, que pensaban en su familia. Los que estuvieron en Vietnam posteriormente, también prisioneros de los comunistas, era la esperanza. Hay un libro de un famoso cubano que le puso el título Contra toda esperanza, y firma
no sé cómo fue que pudo escribir su libro desde las mismas cárceles de Cuba, pero él firma con su sangre, porque le habían quitado el papel, le habían quitado de todo y pluma, y firma, dice contra toda esperanza. Ese hombre salió de la cárcel, salió de Cuba, lo pidió el presidente Mitterrand en Francia. Armando Valladares se llama, contra toda esperanza. Si en el mundo pueden hacer eso, ¿cómo nosotros no en la fe? Debemos ir contra toda. Aunque la gente nos diga que no es posible, sí es posible en Cristo. La imposibilidad del hombre es la posibilidad de Dios. Y eso es lo que dice San Pedro. Y de San Pablo dice: todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable. Debemos, no importa las circunstancias en las cuales estemos, podemos con nuestra mente transportarnos al cielo, a los lugares celestiales con Cristo Jesús. Y eso lo hizo Pablo cuando estaba en la cárcel. Y debemos también hacerlo nosotros cuando estamos en aflicción. Cuando tú te veas deprimido, cuando tú te veas desanimado, piensa en un lugar bonito, un lugar con Cristo. Piensa del futuro donde Jesús desea que tú habites por la eternidad, y te vas a sentir mejor, va a mejorar tu mismo pulso y presión. Vamos a la última pregunta. ¿Tú quieres decir algo? Sí, algo interesante que tenemos en la nota, una ilustración de las semillas que las lleva el viento y cómo el diablo trata de colocar semillas malas en nuestra vida. Y como tú decías, si nuestra mente está ocupada en cosas buenas, en cosas de Dios, o tenemos la mente clara, esas semillas o estas tentaciones del diablo no tomarán lugar. Jesús se ciñó con la verdad. Qué bonito terminar la lección hablando de Jesús. ¿Qué hizo Jesús durante su ministerio que le posibilitó resistir los ataques del Satanás? ¿Cuál fue el secreto por lo cual Jesús pudo vencer al diablo, al mundo y al pecado? Interesante cómo aquí lo describe en Mateo. Dice: sabemos que eres amante de la verdad. El Señor Jesús, en sus labios siempre estaban los principios de la verdad. Y como lo dice aquí también el texto, no te cuidas de nadie porque no miras la apariencia de los hombres. Jesús no se dejaba llevar por influencia, sino para él lo principal era permanecer firme en la verdad. Su palabra era verdad. Sus consejos siempre estaban dirigidos en la verdad. Y aún en momentos difíciles, estando allí ante Pilatos, sabiendo que estaba entre la vida y la muerte, Jesús dijo: yo he venido al mundo para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es la verdad, oye mi voz. Oye mi voz. Mi querido hermano, mi querido amigo que nos escuchas, cíñete de la verdad. La verdad la encuentras en Jesús, como lo vemos aquí. Jesús es el camino, la verdad y la vida. También la encontramos en la palabra de Dios, la revelación de Dios. Tu palabra es la verdad. Que Dios nos ayude a poder crecer en estos elementos de la verdad que nos ayudan a resistir los embates del enemigo. Y no tengas temor de testificar. Jesús testificó su vida.